La situación del magisterio en México es compleja, al enfrentar desafíos como la precarización laboral, la insuficiencia de recursos y desigualdades educativas. Con más de 2 millones de docentes y a pesar de ser un gremio sindicalizado, los docentes en nuestro país enfrentan una falta de reconocimiento salarial acorde a su formación y a su carga de trabajo administrativo y escasez de recursos para desempeñar sus funciones al frente de las aulas. Lo anterior está relacionado con la deserción escolar, la desigualdad en el acceso y la calidad de la educación para el alumnado, donde también persisten desigualdades, especialmente en grupos vulnerables y en zonas rurales. ¿Cómo impacta la desigualdad en la condición de contratación de las y los profesores? ¿Qué salidas se vislumbran a la problemática? Esto y más en Lo Marginal en el Centro. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Lo Marginal en el Centro. El día de hoy vamos a hablar de la situación del magisterio mexicano y para hablar de este tema tan importante tenemos a dos personas expertas en la materia. Maestra Samantha García, es maestra normalista, representante del Comité de Lucha de Coyoacán de la CENTE y de la agrupación Nuestra Clase y de la Izquierda Diario. Bienvenida, Samantha. Muchas gracias. Y también contamos en el panel del día de hoy con el maestro Antonio Zacarías, profesor fundador de escuelas y líder magisterial en el Estado de México. Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Como sabemos, uno de los grandes temas que atraviesan la agenda nacional es el tema del magisterio. El magisterio en México es uno de los movimientos sociales más fuertes, con más potencia. En términos sindicales también es uno de los movimientos más fuertes de nuestro país. Y para entender un poco qué hay detrás de esta movilización, qué hay detrás de esta situación que afecta no solamente a los trabajadores de la educación, sino incluso también a niños, jóvenes, adolescentes, niñas, etcétera, vamos a tratar de explorar un poco más allá de lo que se ve simplemente en la superficie, en las noticias muchas veces. Entonces quisiera comenzar contigo, Samantha, si nos pudieras comentar cuáles son las principales demandas del movimiento magisterial en la coyuntura actual. Eh, sí, bueno, primero igual, nuevamente muchas gracias por la invitación al programa. Y pues de las principales demandas de este movimiento, pues estamos denunciando el ataque profundo que ha tenido la ofensiva neoliberal de los distintos gobiernos y que bajo los gobiernos de la 4T se sigue atacando a la educación. Y pues todo ha quedado en promesas. Por ejemplo, una de ellas y una de nuestras demandas es la abrogación de la reforma educativa de Peña, pero que se sigue manteniendo actualmente, ¿no? Con el gobierno de AMLO y con el gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿no? Aunque vemos que hay ciertos cambios cosméticos, por ejemplo, a la UCICAM, eh, vemos que incluso se premian, ¿no? A los neoliberales como Mario Delgado. También vemos que una de nuestras demandas principales que ha motorizado la lucha a nivel nacional, pues ha sido la exigencia por jubilaciones dignas, ¿no? Ha sido una lucha muy importante que ha dado el magisterio. Ha pasado un gran resurgir en los maestros a nivel nacional. Muchos son jóvenes, pero también pues hay muchas maestras y maestros que aún tienen que seguir trabajando por esta ley del ISSSTE del 2007. Y desde el año pasado, ¿no? Veníamos de la lucha de la marea roja por reitero, de la abrogación de la reforma educativa, pero también se está exigiendo un aumento salarial, que en el 2024 logramos un aumento del 11%, que incluso es algo que no pasó en otros sectores educativos, ¿no? Y continuamos también por exigir mejores condiciones laborales, porque los salarios son muy bajos, ¿no?
También otra de nuestras demandas es el aumento al presupuesto educativo, porque las escuelas están en condiciones deplorables, con falta de servicios básicos, agua, luz, internet, una infraestructura terrible, ¿no? Y el presupuesto educativo es muy bajo, mientras que año con año vemos que se destinan más recursos a la militarización del país y a la Guardia Nacional, ¿no? Y a esto se le suma que también las políticas educativas son terribles, que ni siquiera conocen las necesidades de nuestros alumnos. Y entonces, pues es complicado, ¿no? Y nosotros nos parece muy importante el salir a luchar, ¿no? Y lo más importante es que hay todo un movimiento a nivel nacional que está respaldando esta lucha, que es algo que no se veía hacía mucho tiempo, ¿no? Y los maestros están muy dispuestos, ¿no? Bueno, más bien las maestras, ¿no? Porque en realidad el magisterio, en su mayoría, casi el 70% somos mujeres y son las que se vienen poniendo muy al frente para organizar las movilizaciones, paros, plantones, ¿no? Asambleas, bloqueos, todo lo que la jornada de lucha que vimos en mayo y junio. Entonces, destacando algunos de los elementos, podemos decir que está el tema salarial, una lucha por la mejora de las condiciones de la infraestructura educativa, que se destine más presupuesto al rubro de la educación, que se abrogue la reforma educativa que se impulsó con Peña Nieto, y por otro lado el tema de la jubilación, para Sí. destacar algunos de los elementos que se pusieron sobre la mesa. Me gustaría saber desde tu punto de vista, Antonio Zacarías, ¿cuáles son algunos elementos que tú consideras que hacen necesaria esta movilización, o que expresan una necesidad de, pues, una lucha por parte del magisterio, sobre todo considerando también lo que ya se mencionaba ahorita por parte de Samantha, de una especie de continuidad, a pesar de que ha habido cambios en el nombre de los partidos en el poder? Parece que, pues, hay una continuidad en lo que se refiere a la relación con el magisterio y en general con la educación en el país. Entonces, desde tu punto de vista, me gustaría escuchar qué podrías tú destacar como algunos de los elementos que hacen necesaria la lucha del magisterio en la coyuntura actual. Buenas noches a toda la audiencia y una vez más, gracias por la invitación. Considero que son varios los elementos que hacen necesaria la movilización. En primer lugar, coincido en que uno de los problemas fundamentales son los bajos salarios. Y es que a pesar del discurso oficial y a pesar de la importancia que tiene la educación como motor de la transformación de nuestro país, lo cierto es que la SEP reconoce que más de 1 millón de docentes perciben como salario 8,000 pesos. Docentes de educación básica en promedio ganan esta cantidad de recursos. La situación de los maestros de nivel media superior y superior no es muy diferente. Los salarios oscilan entre los 2,000 y 7,000 pesos. Este es un problema bastante grave. Por su parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social reconoce que la profesión con el salario más bajo es la del maestro. En segundo lugar, considero que los maestros además se enfrentan a jornadas de trabajo que se extienden más allá del horario escolar. Es decir, el docente no solo atiende a los niños, a los padres de familia en las aulas, en la escuela, también lo hace después del horario de clases. Por ejemplo, cuando los padres de familia buscan a los maestros vía telefónica para preguntar por la tarea o incluso para preguntar por el desempeño de los niños. A este hecho hay que sumarle que en muchas ocasiones los maestros tienen que llevarse trabajo administrativo a sus domicilios, tienen que llevarse las tareas y los proyectos de los muchachos que no alcanzaron a calificar. Es decir, los maestros trabajan horas extra y sin embargo no reciben ninguna clase de compensación por ese trabajo extra que hacen en sus casas. Por otro lado,
Otro de los grandes problemas que enfrenta el magisterio son aulas saturadas. Y es que en México, en promedio, los docentes atienden hasta 40 niños por salón. De acuerdo con la OCDE, en México hay 23 niños por cada maestro, mientras en el resto de los países de este mismo organismo son 10 niños por docente. Las aulas están saturadas porque el gobierno usa este mecanismo para no contratar más personal, para no contratar más maestros. Finalmente, coincido con Samantha cuando señala que otro de los grandes problemas es el rezago en materia de infraestructura y equipamiento. Y es que a pesar de que el gobierno en turno ha hecho una campaña permanente señalando que a través de su programa La escuela es nuestra está combatiendo este rezago, lo cierto es que no funciona así. Todavía hay muchas escuelas que no tienen acceso al agua, hay muchas escuelas que no tienen acceso a internet, hay muchas escuelas que no tienen acceso a una computadora. Y en plena era digital es un absurdo que los muchachos, que los niños, que los maestros no puedan acceder a todos estos recursos que sin lugar a dudas impactarían de manera positiva en el proceso de enseñanza. Sí, gracias por estos puntos tan importantes que has puesto sobre la mesa, que me parece que complementan de alguna manera lo que ya mencionaba Samantha. Me parece también importante que mencionemos en esta discusión, en este panel, el impacto que tiene la situación del magisterio en la educación que reciben, la educación pues que al final recae pues en los alumnos, en los estudiantes, niños, niñas, jóvenes, adolescentes, porque al final todo lo que se ha mencionado aquí, las condiciones de infraestructura, los bajos salarios, las jornadas largas, y no solo largas, sino agotadoras, porque pues hay que estar atendiendo no solo es a los niños, a los padres, la presión que hay, pues no solamente en términos administrativos, sino también de los padres, etcétera. Es decir, todo esto que cae sobre el docente, sobre el magisterio, también impacta de alguna manera pues a la hora de que el alumno, la alumna, pues reciba una educación de cierta calidad, ¿no? Entonces me gustaría que pasáramos un poco a esta parte. ¿De qué manera esta situación del magisterio impacta, sobre todo en la educación pública de nuestro país, que finalmente la educación en México, como muchos otros derechos, se ve atravesada por una serie de desigualdades? No es lo mismo un niño o una niña que quizás su familia tenga las condiciones para que vaya a una escuela privada, puede ser, donde reciba ciertas atenciones, ciertas condiciones, donde quizá la escuela sí tiene computadora en plena era digital, donde tienen agua corriente, donde tienen, etcétera, etcétera. A lo mejor hasta aire acondicionado, por ejemplo, si hace calor, si hace frío, pues todas las condiciones necesarias para que se concentren en la educación. No es lo mismo eso a una escuela que tiene condiciones precarias, ¿no? Que no tiene ni agua, que no tiene electricidad, por ejemplo, que no tiene... Y no solamente en las zonas rurales, sino incluso en las zonas urbanas también se presentan estas condiciones, ¿no? Entonces, me gustaría continuar contigo, Antonio, Zacarías, y ahorita pasamos con Samantha. Em, ¿De qué manera impacta la situación la situación que vive el magisterio, estas desigualdades en la educación pública de nuestro país? Es decir, en la manera en la que se ejerce este derecho a la educación. En primer lugar, hay que señalar que en un país como el nuestro, en el que la riqueza social se concentra en 13 ultrarricos, naturalmente sucede que la escuela, que la educación será víctima de esta manera tan injusta en la que se está distribuyendo la riqueza. ¿Cómo se materializa en las escuelas este fenómeno? Por principio de cuentas, cuando en las escuelas hace falta personal. Hace un momento referíamos cómo los maestros hacen labores administrativas que no siempre les corresponden. Entonces, al no invertirse recursos, al no destinarse recursos para la contratación de personal administrativo, pones al maestro a que desempeñe labores que lo
que lo distraen, que le restan tiempo para su preparación, para su formación, que le restan tiempo para poder dedicarse de manera completa al proceso de enseñanza-aprendizaje. Claro, no es esta la única manera. Lo cierto es que un docente que tiene un salario que no cubre todas sus necesidades, indudablemente se ve obligado a buscar otras fuentes de ingreso. Y aunque parezca un cliché, lo cierto es que se ha vuelto frecuente que los docentes tengan otro trabajo por las tardes o por las mañanas, según sea el caso, o los fines de semana, o vendan productos de todo tipo, o incluso presten servicios como Uber. Luego entonces, los profesores y las profesoras tendrían poquísimo tiempo y poquísimos recursos para su preparación o para su descanso, incluso para su recreación. Este hecho trae consigo docentes que laboran en medio del cansancio, la preocupación y el estrés. Y los resultados saltan a la vista. Las pruebas internacionales revelan que México sigue ocupando los últimos lugares en español, en matemáticas, en ciencias. Y este bajísimo nivel educativo, en alguna medida, se explica por las condiciones de precarización en las que viven y trabajan los docentes. Se vuelve urgente que los maestros reciban un mejor salario y tengan mejores condiciones materiales que les permitan elevar su desempeño en las aulas y con ello elevar el nivel educativo. Sí, muy importante lo que pone sobre la mesa. Me parece que son elementos indispensables a la hora de explicar la lucha que se está dando por parte del magisterio a nivel nacional y que muchas veces no es entendida desde ciertos sectores que tienen representación en la prensa nacional, en los medios. A mí me ha tocado ver, por ejemplo, seguido, ¿no? Por ejemplo, caricaturistas o cartonistas que se quejan de las marchas, de los plantones, mítines, diferentes manifestaciones que hay por parte del magisterio, como diciendo, bueno, es que no quieren trabajar, no quieren chantajistas, extorsionadores, ¿no? Algo así como, en lugar de estar atendiendo la educación de los alumnos, en lugar de estar realmente haciendo lo que les toca, que es estar en las aulas, están en las calles, ¿no? Un poco esa es la perspectiva desde cierto sector de la sociedad que no acompaña la lucha del magisterio y que me parece que es importante entender cómo, con lo que tú ya mencionabas ahorita, cómo es que realmente la lucha del magisterio, si obtiene los resultados que está planteando, se vería reflejada en una mejora de la educación, una mejora del derecho a la educación, al menos de quienes acceden a la educación a través de la educación pública, que es la inmensa mayoría de nuestro país. No sé, Samantha, si tú pudieras profundizar en este mismo punto, si quisieras brindar algunos elementos para quizá complementar, quizá añadir, restar, poner lo que tú consideres que es necesario en esta parte, ¿no? ¿Cómo es que la lucha del magisterio va a resultar en una mejora o debiera resultar en una mejora de las condiciones educativas para los alumnos y las alumnas de nuestro país? Sí, a mí me parece que es muy importante esto que mencionan, porque, por ejemplo, aunque la nueva escuela mexicana se presenta también como un modelo educativo, ¿no? Transformador, con toda una retórica progresiva que retoma elementos de la pedagogía crítica y el cuestionamiento de la escuela tradicional, en los hechos no resuelve los problemas estructurales, ¿no? Se apropia de metodologías activas para el desarrollo del proceso de enseñanza, pero sin garantizar condiciones materiales mínimas, ¿no? Esto que mencionaba, la falta del presupuesto, aulas hacinadas, todo esto dificulta con el temario, incluso la sobrecarga administrativa, ¿no? Que sigue sin resolverse y lo cual implica pues una mayor precarización a nuestra labor, ¿no? Y además, pues, la nueva escuela mexicana también ha incrementado nuestra carga laboral con la exigencia de desarrollar proyectos
puesto que bajo las condiciones que mencionaba, pues no hay tiempos suficientes, ¿no? Y en realidad, aunque en el discurso sostiene como principios de como educar con la práctica, el gobierno enseña otra cosa, ¿no? En la realidad, por ejemplo, destruye comunidades, grandes reservas naturales, como ha ocurrido con el Tren Maya, ¿no? Y a los maestros pues nos parece muy importante denunciar todas estas situaciones, ¿no? Que impactan en nuestras aulas, ¿no? Porque muchos de los problemáticas sociales, económicas, políticas entran a nuestras aulas y buscan, ¿no? Que y los maestros seamos los muros de contención. Y un caso muy famoso, ¿no? Muy viral en estos días fue el caso del maestro Esteban, donde vemos que hay mucha violencia en las vidas de nuestros alumnos y por cualquier situación culpan a las y los maestros, ¿no? Que la mala alimentación, que las drogas, que la violencia, que el clima, la salud mental, redes sociales. Y esto porque estamos en las escuelas con muchos riesgos, ¿no? Y hay falta de personal profesional, por ejemplo, de la salud, ¿no? En la escuela debería haber psicólogos, médicos, enfermeros, nutriólogos, y incluso vemos que los protocolos de actuación en los centros escolares implementados con la nueva escuela mexicana, pues no salvaguardan nuestros derechos, ¿no? Y por el contrario nos responsabilizan y criminalizan, ¿no? Y bueno, igual también desde acá quiero aprovechar para enviar la solidaridad al profesor Esteban, decirle que no está solo y que si tocan a uno, pues nos organizamos miles. Y bueno, pero todo esto viene a repercutir en nuestras aulas y nos parece muy importante seguir alzando la voz, ¿no? Hay una consigna que me gusta mucho, ¿no? Que corean en las movilizaciones, que el maestro luchando también está enseñando. Y sí, ¿no? En realidad estamos eh, poniendo un ejemplo que la única forma de conseguir una mejor educación, o mejores condiciones laborales, no solamente para los maestros, ¿no? Sino también para nuestros alumnos, ¿no? Para distintos sectores de la clase trabajadora, pues es luchando, ¿no? Porque no basta con, ya lo vimos, con confiar en los gobiernos, ¿no? Que cambian de un partido, ¿no? Y ya pareciera que por arte de magia pensamos que esto se iba a arreglar. En los hechos vemos que la realidad esa no es cierta y nosotros tenemos que salir a exigir, ¿no? Todas estas demandas y que si hemos ganado ciertas, pues sí, ciertas cosas, ¿no? Ciertas mejoras, pero falta mucho, mucho más, ¿no? Sí, ya para pasar a la tercera parte, el tercer bloque de nuestro panel, quisiera continuar por lo que tú ahorita señalabas, Samantha. Mencionabas al principio que hay una continuidad en la administración de Claudia Sheinbaum con respecto a lo que representó la administración de López Obrador, a pesar de que discursivamente Morena haya llegado a la presidencia prometiendo un viraje muy importante en todos los sentidos, incluido el ámbito académico. A pesar de eso, también mencionabas hay una continuidad de la política de López Obrador, la política educativa de López Obrador, considerando lo que se vivió en el periodo de Peña Nieto y podríamos rastrearlo pues algunos sexenios más atrás, ¿no? Entonces, un poco la pregunta de este tercer bloque es, ¿cuál es la solución de esta situación pues tan difícil que vive la educación mexicana, ¿no? La educación pública mexicana? Por un lado, el asunto del presupuesto, los bajos salarios, las condiciones de la infraestructura pues en estado crítico, eh, un tanto también el desdén que hay también desde el gobierno federal, ¿no? Para atender este tipo de problemáticas que parece que atraviesan todos los colores, parece que atraviesan todos los membretes y entonces un tanto como que el problema o la pregunta que se plantea es cómo se resuelve de fondo este problema, ¿no? ¿Cómo se resuelve de fondo esta cuestión? Eh, Samantha, quisiera empezar contigo y después pasamos con Zacarías. Sí, en realidad lo que también está demostrando la lucha del magisterio es que el gobierno de Claudia Sheinbaum sigue retomando las políticas neoliberales, ¿no?
que sigue apoyando a los sectores, por ejemplo, a los banqueros, ¿no? A los empresarios, a las Afores, ¿no? Porque en campaña bien dijo que ella iba a abrogar la ley del ISSSTE y ahora dice que no, ¿no? Entonces, y no solamente está con ellos, ¿no? También vemos que tiene o apoya mucho a los charros del CENTE, ¿no? Sigue privilegiando el diálogo con Alfonso Cepeda, quien incluso de manera ilegítima y espuria, ¿no? Sigue al frente del sindicato, pese que a miles de maestras y maestros desde Chiapas a Sonora, ¿no? Exigimos la salida y la democracia en el CENTE, ¿no? Y bueno, luego también de la enorme lucha de 23 días en mayo, también considero que tenemos el reto, ¿no? De avanzar en la organización, por recuperar, ¿no? el sindicato como una herramienta de lucha, ¿no? Y es votando delegados democráticos, ¿no? Recuperando las secciones, pero también pues nos hemos dado cuenta que no podemos solos, ¿no? El magisterio no puede seguir luchando solo. Demostró que esta lucha por las jubilaciones dignas desde ya es una lucha muy justa, pero que necesitamos que demás sectores de trabajadores, ¿no? Sindicatos que se dicen democráticos, ¿no? Como el STUNA, el SITUAM, el SME, telefonistas, ¿no? Se sumen a la lucha en las calles, pero también convocamos, ¿no? A que todas las y los derechohabientes, tanto del ISSSTE y del IMSS, se unan a esta lucha contra el lucro de las Afores por recuperar el sistema solidario intergeneracional de pensiones, ¿no? Y esta lucha pues es por toda la clase trabajadora, ¿no? Y sobre todo para que también pues las nuevas generaciones tengan derecho a trabajos dignos, ¿no? A una mejor educación, a salud, desde ya pues jubilaciones dignas, ¿no? Y bueno, también pues hemos enfrentado la represión, ¿no? Acá, a pesar de que la presidenta en las mañaneras menciona que no va a haber represión para ningún maestro que se movilice, actualmente en la Ciudad de México hubo descuentos muy fuertes, ¿no? A los maestros que nos organizamos. Vemos que esto es un ataque directo a la gente, ¿no? Desde ya sigue criminalizando nuestra lucha, nos hace ver como un sector privilegiado de, yo ya les di un aumento salarial del 9%, que es mentira, ¿no? Que hay solamente, se nos aumentó aproximadamente un 4%, que serían como 30 pesos diarios, ¿no? O nos dice, bueno, ya les di una semana de vacaciones, ¿no? ¿Qué más quieren, no? Entonces nos hace ver como un sector intransigente, privilegiado, ¿no? Y que nuestra lucha, pues, es absurda, ¿no? Y en realidad vemos que no es nada de esto, pero vemos que sí es muy importante que llamar a más sectores de trabajadores para que se sumen a esta lucha, pero también para repudiar la represión que está ejerciendo el gobierno de Claudia Sheinbaum contra la gente, ¿no? Y que incluso como hace rato lo mencionabas, los medios también están haciendo el caldo gordo, ¿no? Criminalizando nuestra lucha, muy parecido